majestuosa, y también allí deja saber que es un Dios celoso, único, que no tiene comparación. ¿Ok? ¿Se recuerdan? La segunda semana, que fue la semana pasada, hablamos sobre no te harás imágenes, ¿verdad? Ninguna de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. No te harás imágenes. ¿Por qué? Dijimos porque Dios es ¿qué? Espíritu, ¿verdad? No debemos distorsionar la imagen, el concepto de Dios, porque Dios es espíritu, es único, es incomparable. Así que debemos de también no distorsionar la imagen de Dios al relacionarnos con Él. Porque muchas veces queremos relacionarnos con Él por medio de algo intermedio, viendo algo. No. Él prohibió totalmente eso. Nuestra relación con Él es directa, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, y eso es lo que Él vertió en su palabra y eso es lo que Él quiere. Y así Él quiere que las personas nos acerquemos a Él. Por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por medio de nada ni nadie más. ¿Cierto? Así que nosotros hablamos de esto la semana pasada allí. Hoy vamos a hablar sobre la santidad de la autoridad de Dios y tiene que ver con el nombre de Dios aquí, ¿verdad? Ahora, déjame hacerle una pregunta para antes de entrar en el contexto de hoy, ¿verdad? ¿Cuál considera usted que es el nombre más usado en el mundo entero hasta hoy? No me tiene que responder, ¿verdad? Yo estoy haciendo la pregunta, pues yo le voy a responder, pero, ¿verdad? Pero solamente para que usted piense allí, el nombre más usado. Yo creo que usted sabe, por lo menos si le doy 3 oportunidades, en una de ellas la va a acertar. El nombre más usado en el mundo entero por la historia nuestra conocida es el nombre de María. 61 y tantos millones de personas lo han usado o lo usan en el mundo. Así es, ¿ya ve? Ahí está, un ejemplo de lo que estamos hablando. El segundo nombre más usado es, que yo me quedé un poco así, yo digo nunca es primera vez que lo escucho, pero dice que es el segundo, con 55 millones de personas que lo usan en el mundo. Nushi es de origen japonés. Yo digo, ¿pero cómo va a ser eso? Bueno, pues así es, ¿verdad? Así es. María es de origen hebreo. El tercer nombre más usado en el mundo entero, con 45 millones y algo, ¿verdad? Es Mohammed, de origen árabe. El cuarto nombre, no le voy a decir tanto, nada más voy a llegar hasta el cuarto, ¿verdad? Es José, con 29 y tantos millones de personas que lo han usado. Así que los dos nombres entran, María y José, ¿verdad? No en el mismo orden, pero entran allí. Después hay otros como Ahmed, Jan, Ali, David, Wei, esos otros nombres que son bien usados en el mundo. Tal vez usted como yo pensé esto cuando hice el research. Yo pensé que Jesús iba a estar dentro de los nombres más usados en el mundo. Tal vez usted lo pensó también. Pero ¿sabe qué? Jesús es más conocido por su historia, por su obra, y no tanto por su nombre. Aunque el nombre de Jesús era muy común en su tiempo, en el tiempo donde él vivió, era muy común y todavía hoy sigue siendo bastante común el nombre de Jesús. Pero nosotros hubiésemos imaginado, por lo menos, al menos yo lo imaginé, yo dije, Jesús va a estar entre los 10 primeros. Y no está ni siquiera entre los 20. Y yo digo, wow, qué tremendo. Pero ¿sabe qué pasa, mis hermanos? De hecho, la controversia religiosa no viene por otros nombres. ¿Sí o no? La controversia religiosa en el mundo entero no viene por el nombre de Buda, no viene por el nombre de Alá. La controversia en el mundo entero viene por el nombre de Jesús. Así que no es de extrañarse que no esté allí. Así que por lo tanto, esto nos dice a nosotros que el nombre sí importa. Es más que una identidad. Que decir que usted se llama María o que usted se llama José o que usted se llama así o se llama así. Es más que eso. Es más que una identidad.
El nombre refleja mucho más que eso. Por eso es que a Dios le importa mucho el nombre. Cuando viene este mandamiento aquí en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es importante para Dios. Y Él quiere que así nosotros lo entendamos y lo interpretemos. En este versículo que nosotros leímos hace un momento, versículo 7, cuando usted hace un estudio de este versículo, pues es bueno que lo divida en partes, en fracciones, para poderle sacar más sustancia a este versículo. Por ejemplo, usted se puede preguntar allí, el nombre de Jehová tu Dios. Cuando él dice allí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿qué implica el nombre de Jehová? ¿Cuál es ese nombre? Segundo, en vano, ¿qué significa vano? Yo creo que sabemos, ¿verdad? Ligero, light, no pesa nada, pero significa mucho más que eso todavía. ¿Ve? No dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué significa eso? Todo ese tipo de preguntas a la hora de estudiar este versículo y hacer una exegesis correcta de este versículo, del contexto del capítulo y de toda la Biblia, realmente nos ayudará mucho a nosotros a sacarle mejor provecho a ello allí. El nombre que nosotros tenemos en la Biblia, con el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiendo, ustedes lo han escuchado antes. Y él dijo allí, yo soy el que soy o yo soy el que seré. ¿Cierto? El yo soy. Yo soy el que soy. Dile que el yo soy te ha enviado. O yo soy el que seré. También es lo que quiere decir y lo que está implícito, lo que está implicado en ello, lo que está diciendo es que es el Dios que existe por la eternidad, que no ha tenido un comienzo y no tendrá un final. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo soy el mismo, yo no he cambiado, yo soy el que soy. Implica eso allí, pero implica mucho más. Ahora, debido a la santidad del nombre de Dios y que no se sabe, escuche bien esto, hermano, no se sabe exactamente cómo se pronuncia el nombre de Dios. La tradición hebrea sacó de estas frases lo que nosotros conocemos como el tetragrammatón, que está formado por las 4 letras en hebrea de Yod, Het, Vat y Het. Yo lo estoy pronunciando como lo leo, pero de seguro puede ser que no lo estoy pronunciando bien. Se cree que representa el nombre inefable de Dios. Este nombre es tan sagrado que los sacerdotes y el sumo sacerdote ni siquiera lo pronunciaban en voz alta. Una vez al año, cuando entraban al lugar santísimo, lo pronunciaban en voz alta. De ahí en fuera no lo pronunciaban y no lo pronunciaban exactamente así. De hecho, cuando los copistas estaban copiando, creo que he mencionado esto anteriormente, cuando los copistas estaban copiando en la Torá los escritos, cuando llegaban a este nombre, se lavaban las manos. Copiaban con temor, volvían a lavarse las manos por santidad, por pureza. ¿Por qué? Por lo que eso implica. Así de santo es su nombre. Yo quiero y le estoy dando esto a usted para que podamos nosotros sacar el mejor provecho cuando salgamos de aquí, de no tomar el nombre de Dios en vano. Lo más cerca y que no es que nosotros tenemos hoy del nombre de Dios es Jehová o Yahweh. Y ni siquiera eso es. Ni siquiera eso es, porque no se conoce a ciencia cierta. Ya le digo, lo que tenemos son estas letras de este nombre allí. Cuando los hebreos leen la Torá y llegan al nombre de Dios, dicen Elohim, Dios. Eso es lo que es Dios. O en algunas otras partes dicen Adonai, que es el Señor, ¿verdad? Y hay algunas partes de los hebreos dentro del judaísmo que llegan a esa parte del nombre y usan Hashem, que significa el nombre. Para ni siquiera pronunciar el nombre dicen esto
¿Por qué? Por lo sagrado, por lo sublime, por la santidad del nombre de Dios. Elohim, Adonai, Hashem, para no siquiera llegar a eso. Entonces, usted se imagina que el hebreo dice esto por el respeto, por la reverencia, por la santidad que implica el nombre de Dios y todo lo que implica ese nombre, que es, no es solamente ese nombre, es lo que implica el nombre. Y hoy en día la gente está donde quiera, se dieron un golpe en el dedo, ¡oh my God! ¿Me sigue? Por eso le estoy diciendo esto. Para que podamos nosotros crear conciencia de esto. Para que nosotros podamos ver la envergadura de lo que implica tomar el nombre de Dios en vano, que es mucho más allá. Que tengamos cuidado con que estos labios y esta lengua está pronunciando el nombre de Dios en vano, fuera de un contexto que se deba de usar correctamente. ¿Ve? ¿Por qué los hebreos no pronuncian el nombre de Dios y cuando llegan a estas partes dicen Elohim, Adonai, Hashem y otros títulos? Porque no saben exactamente cómo deberían de pronunciarlo. Y así no corren el riesgo de pronunciarlo mal y ofender a Dios y tomar su nombre en vano. Y porque el tercer mandamiento prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Recuérdese, hermano, que tal vez para la cultura nuestra de este lado, el nombre es el nombre de nacimiento, en el acta de nacimiento, ahí porque suena bien, porque se ve cool, porque se llama Nike, porque me gustaron la marca de los zapatos Nike. Y le puse Nike. Pues ese se ha dado el caso. Usted se ríe, pero usted sabe que se ha dado el caso así. La cultura hebrea y occidental, oriental, perdón, no, allá no es así. El nombre va de acuerdo allí con todo lo que la persona, y ellos se ora, se busca la dirección de Dios. Porque ese nombre representa su personalidad, representa allí su carácter. Es más que una identidad. Significa entonces esto, hermano, que no debemos nosotros usarlo o pronunciar en ningún momento el nombre de Dios. Pues yo creo que no. Es obvio que Dios desea que usemos su nombre. ¿Sí o no? Sí. Cuando Jesús enseñó, dio la oración modelo, Padre que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Ya ve. Jesús dio el ejemplo. Porque es importante su nombre. Pero no es que no quiere que no lo usemos, pero que lo usemos de la manera correcta, adecuada, con la actitud correcta, en el contexto correcto. ¿Ve? Sí, Él sí quiere que lo usemos, pero que lo usemos bien, porque su nombre y sus títulos implica santidad, implica pureza, grandeza, poder, paz. Por lo tanto, no deberíamos nosotros en ningún momento y bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, usar el nombre de Dios o los títulos de Dios de una manera frívola, ofensiva, descuidada. No, no. El nombre de Dios es un reflejo de toda su naturaleza, de toda su naturaleza. Así que, ¿en qué radica la importancia del nombre de Dios, hermano? ¿En qué radica la importancia del nombre de Dios? Bueno, ya hablamos un poco de lo que estas 4 letras, según la tradición hebrea, sacaron de allí, ¿verdad? Y dentro de este nombre del versículo 7, donde dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, está implícito 2 cosas allí. Jehová, tu Dios. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, el que me revelé a Moisés.
tu Dios, Elohim, el Dios que llamó a Abraham e hizo pacto con Abraham. Yo soy el Dios que hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Yo soy el Dios del pacto. Yo soy el que me he revelado. Por lo tanto, cuando Él se está hablando allí y dando esta instrucción a Moisés para el pueblo, dice, no se olviden que yo soy el Dios del pacto. El que escogí revelarme a ustedes. Yo escogí revelarme a ustedes. Yo soy el creador, el Elohim, el Dios del pacto. Así que cuando nosotros usamos el nombre de Dios de manera inapropiada, mal, estamos atentando, contra tres aspectos importantes, quizás con muchos más, pero le voy a mencionar tres aspectos importantes de él. Estamos atentando en primer lugar contra su reputación. Estamos atentando contra su reputación allí. La reputación es el testimonio que va atado con el nombre. Cuando una persona tiene un mal testimonio, van a decir fulano o esperancejo o menganito, tal cosa, ¿no? Y mencionan el nombre. Tú no has ido a hablarle, sí, fulano o mengana, sí, yo lo conozco. Tú no sabes. ¿Por qué? Porque el nombre, más que una identidad en el registro civil, identifica tu reputación, tu testimonio. Cuando se usa mal el nombre de Dios, estamos atentando contra la reputación de Dios, contra el carácter de Dios. ¿Me sigue? Mire, por eso les dije a ustedes que a los 10 mandamientos no es solamente mantenernos allí estrictamente al mandamiento. Yo lo he guardado, yo nunca he tomado. No, es mucho más que eso, es una sombrilla muy grande. Es una sombrilla muy grande, hermano. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes de la reputación que tenía Pablo antes de Damasco? Sí, todo el que ha leído la Biblia y conoce un poquito, se recuerdan que Pablo era ¿qué? Perseguidor de la iglesia de Cristo. Y tenía una mala reputación de ¿qué? De ser celoso, de ser feroz, de perseguir a los cristianos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 13, cuando Dios allí le dice a Ananías, quiero que vayas y ores por Pablo. Porque ya Pablo ya había pasado el suceso de Damasco, ya estaba allá en una casa aguardando 3 días sin comer con aquello, estaba ciego, no veía, con unas escamas en los ojos, no veía. Y mira lo que le dice allí Ananías a Dios. Ananías dijo de Saulo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males ha hecho. Este hombre tiene mala reputación. Y encima me pides que vaya ahora a orar por él. Yo no sé lo que me va a hacer. ¿Por qué? Porque la reputación va atada al nombre, a tu testimonio. Proverbios 22:1 dice la palabra de Dios, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Mire usted la importancia del testimonio. Mire usted la importancia de la reputación. Es más importante que el oro y la plata. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un buen nombre, una buena reputación, un buen testimonio, lo único que usted necesita anteriormente, hoy no, hoy te hacen firmar un montón de papeles, pero antes era, estrechaba la mano, ¿me presta esa plata? Sí. That's it. ¿Por qué? Porque usted tiene buena reputación. Usted tiene buen nombre. Buen nombre. Porque su carácter va con usted. Hoy en día te prestan la plata si tienes buen crédito. Y los que tienen, a veces, no estoy diciendo todo, yo no, estoy hablando en sentido general. Pero el crédito no define a la persona. Es un aspecto nada más económico. Pueden haber muchos tranzas que tienen allí un score de 800.
¿Me sigue? Pero antes no, antes, ¿por qué? Porque había una reputación, un testimonio. Pablo tenía mal testimonio antes. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Juan capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que en su nombre, en la obra, en lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque el nombre va atado con su obra, su ministerio, con el sacrificio en la cruz, en la manera en que vivió, su reputación, todo lo que Él hizo, todo lo que Él es. Su nombre va atado a eso. No tenemos tiempo toda esta mañana para indagar tanto en el nombre porque es grandísimo. Es muy profundo y abarca muchas cosas. Yo lo que quiero es que nosotros veamos que realmente esto es importante. No que el Antiguo Testamento no aplica. No, hermano, hay cosas que sí está en la Biblia, ¿no? Es todo. Es todo. El nombre de Jesús tiene una reputación, un testimonio. Hay todo un ministerio ligado a su nombre que no se puede separar. Pero déjame decirle un segundo aspecto de por qué es importante. Porque estamos atentando contra su carácter cuando tomamos el nombre mal. No solamente contra su reputación, su testimonio, pero también su carácter. Cuando se usa mal estamos atentando contra su santidad, su verdad, su fidelidad, su palabra, su imagen. Proverbios 17 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria de los justos será bendita. La recordaremos. Hablaremos de ella. La recordaremos en la mesa cuando nos sentemos a hablar. Pero la de los impíos todavía no, ni siquiera se ha deshecho y ya ni siquiera se menciona ni se recuerda. Porque es importante esto. Cuando se usa bien, exalta su carácter también. Por ejemplo, dice el salmista en el Salmo 106:1, alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿No leemos eso muchas veces? ¿Pero por qué lo leemos? Porque estamos exaltándolo. Porque estamos alabándolo. Porque estamos adorando. Porque estamos reconociendo su carácter, que Él es bueno. ¿No cantamos hace un momento? Él es bueno. ¿Por qué Él es bueno? Estamos exaltándolo, reconociendo su bondad. Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Para que tema tu nombre. Déjame decirle un tercer aspecto. Cuando lo usamos mal también estamos atentando contra su autoridad. Cuando vemos a alguien que representa la autoridad, ya sea un policía, ya sea un juez, sea un maestro. A veces los niños ven a los maestros suyos en la escuela, de la escuela en los supermercados y las llaman Miss por el apellido, ¿sí o no? Que le dan el respeto. ¿Cierto? Cuando un policía lo detiene a usted o a mí o a cualquiera y lo detiene y dice, ¿sabes por qué te detuve? No, bueno, y si la persona tiene que arrestarlo, dice, bueno, te estoy arrestando en el nombre de José. Te estoy arrestando en el nombre de María. No, te estoy arrestando en el nombre de la ley. Porque Él representa una autoridad.
una autoridad. ¿Sí o no? Sí. Cuando se usa mal el nombre de Dios a sabiendas, no le estamos dando el respeto debido. No tenemos reverencia alguna a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque no tememos a su autoridad. ¿Sí? No tememos a su autoridad. Miren, mis hermanos, le tengo que decir esto. Yo creo que uno de los mayores problemas que tiene el cristianismo hoy en día es que se ha mal interpretado la gracia de Dios. Se ha malinterpretado la gracia de Dios y también se ha malinterpretado su amor incondicional. Y a raíz de eso, creemos que podemos hacer con Dios alguien que está a nuestro servicio. Alguien que nosotros podemos manipular. Alguien que nosotros le podemos ordenar. Alguien que nosotros le podemos reclamar, exigir. Y se nos olvida que Él es Dios. Yo creo, hermano, que usted y yo debemos de tomar conciencia que Dios sigue estando en su trono. Que Él está en control. Que Él es mi Padre, que es Abba, como nos enseña la palabra. Sí, sí lo es. Que tenemos acceso directo a Él porque el velo fue rasgado, porque Cristo abrió este nuevo camino. Sí, también. Pero tal como Cristo lo hizo y nos dio ejemplo de llegar delante de su presencia con reverencia, con confianza, pero con reverencia. ¿Ve? Yo creo que hoy el cristianismo es muy soberbio, muy orgulloso y ha desaparecido un tanto la humildad dentro de las filas del cristianismo. Estoy hablando en contexto general del cristianismo completo, no importa de denominación, no importa de lo que sea. Es un desafío constante a su autoridad. Es un cuestionamiento constante a su palabra. ¿Sí o no? La gente cuestiona su palabra. Bueno, una cosa es que usted la cuestione desde el punto de vista gnóstico, que usted no cree, que usted no ha sido enseñado, y otra cosa es que usted a sabiendas la cuestione, porque usted se quiere salir con la suya, porque usted quiere doblegar, porque quiere tomar la tangente, porque quiere usar a Dios a su beneficio, etc. No. Entonces, yo creo que eso es parte de malinterpretar la gracia de Dios, el favor inmerecido que hemos recibido de Dios y su amor incondicional que, bueno, pues Dios todo lo perdona, pues ¿sabes qué? Pues a mí que eso es tomar el nombre, el carácter, la reputación, la autoridad de Dios en vano. ¿Ve? Debemos de nosotros tener un poco más de conciencia con relación a esto. ¿En qué radica la importancia del nombre de Dios, hermano? Radica en que el nombre revela todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es. El nombre de Dios está asociado con su poder. Dice allí en Éxodo capítulo 9, versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esto fue lo que le dijo Dios a Moisés para que le dijera a Faraón. Yo te he puesto a ti, Faraón, en Egipto, para anunciar mi poder. Las cosas que yo voy a hacer en Egipto van a hablar de mi poder por generación tras generación. Van a anunciar mi nombre por todos los lugares de la tierra. Y así ha sido hecho. Así ha sido hecho. Cada una de las plagas mostró eso. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Conocemos ese versículo? Oh, mi hermano, ese versículo es bien usado. Dice, yo lo haré. Y lo dejamos ahí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque me gusta escuchar eso.
porque yo necesito eso, porque yo tengo algo que estoy pidiendo, que yo deseo que Dios me lo conteste. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, porque en mi nombre hay poder, yo lo haré. Así que tú lo has prometido, Dios. Honra tu palabra, y todavía tenemos eso de decirle a Dios, honra tu palabra. Pero es que Jesús siguió ese versículo, porque no termina ahí, y dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oh, ¿y qué significa eso? Bueno, significa que lo que yo le voy a pedir al Padre glorifica al Hijo, engrandece al Hijo, es para la gloria del Hijo. O es para mi beneficio, es para lo que yo quiero. ¿Para qué es? Y sigue diciendo el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, que glorifique, por supuesto, al Padre. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea que en otras palabras, hermano, cada vez que usted y yo vamos a trabajar, estamos trabajando en el nombre de Jesús. ¿Ve usted lo que eso implica? Déjalo así, nadie se va a enterar. Yo no me voy a esforzar. Aquí nadie lo hace. No. Jamás, eso es después. Por eso lo estamos haciendo él. ¿Te das cuenta? Entonces no estamos representando cabalmente. No estamos representando su nombre. No estamos representando su reputación, su carácter, su autoridad. Lo que le acabo de decir anteriormente. Implica, esto es importante, hermano. Y tal vez te va a chocar y tal vez te va allí a molestar un poco en el corazón, pero es importante. Porque es por el bien nuestro. Es por el bien nuestro. Allí, mis hermanos. ¿Sabe? ¿Se recuerdan ustedes del fight, de la pelea de Goliat con David o David con Goliat? ¿Se recuerdan? Esa es una de las historias más conocidas en la Biblia, ¿cierto? Aquel jovencito con Goliat. ¿Con qué venció David a Goliat? Me atrevo a preguntarle eso. No quisiera que me responda. ¿Por qué? Porque yo sé que vamos a decir, bueno, lo venció con una honda y unas piedrecitas que cogió del río. ¿Verdad? Es lo primero que nos viene a la mente. Pero después si lo ponemos a meditar decimos, no, espérate, con eso lo derribó. ¿Pero con qué lo mató? Con la espada del propio Goliat, ¿sí o no? Y ahí estamos ya entrando un poquito más adentro, estamos meditando, no, con eso lo derribó, llegó allí, con aquella espada que casi no podía, le cortó la cabeza. Pero en realidad no fue ni con eso. Usted sabe con qué fue. ¿Sí o no? ¿Ah? Con el nombre de Jehová de los ejércitos. Con eso fue que lo derribó, hermano. No lo derribó con nada más. Él vino y le dijo, porque tú has desafiado los escuadrones de Israel y tú has desafiado a nuestro Dios. Y yo vengo a ti, no con jarabina, con lanza ni nada, estoy parafraseando el versículo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú hoy has desafiado y él te va a entregar en mi mano. Y así fue. Y con eso lo venció. Hay poder en el nombre de Jehová cuando se usa bien en el contexto adecuado. Y para la gloria de Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo quisiera que usted viera en este día. Que si usted hoy no se lleva nada a casa, se lleve este pedacito de Goliat y eso te haga rema todo el tiempo. Te haga rema todo el tiempo allí, mis queridos hermanos. Dice allí, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, para que después usted lo pueda leer toda esta historia. 1 Samuel 17, versículo 45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Con eso lo venció. El nombre de Jehová está asociado con protección. Proverbio 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El nombre de Jehová, el nombre de Dios está asociado con provisión. Jehová Jireh, ¿verdad? Juan 16, 23 y 24. En aquel día me preguntaréis, no me preguntaréis nada diciendo, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y podemos hablar del nombre y seguir, y seguir, y seguir. Y seguir hablando de ello. Déjame decirte algo más con relación a esto para ir cerrando. Me queda todavía un par de minutos. ¿Qué pecados están prohibidos o involucrados con el nombre de Dios? ¿Qué pecados? Profanar el nombre de Dios. Está prohibido. Levíticos capítulo 19, versículo 12 dice, no hurtaréis, hablando de las leyes, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Muchas veces las personas, anteriormente en las cortes no se usaba, no sé si todavía en algunas cortes se usa. ¿Ponen qué? You swear, say the truth and only the truth. Prometes decir la verdad y solamente la verdad. ¿Por qué? Porque tú no vas a mentir en el nombre de Dios. Pero hay mucha gente que por salirse con la suya le dice, no, te lo prometo por Dios que yo no he hecho eso. Y entonces ponen a Dios en el medio como por su carácter, por lo que Dios representa. Y cuando tú dices, wow, estás jurando por Dios, oye, es serio, de verdad que sí, está arrepentido o está arrepentida. O si no lo hizo. ¿Por qué? Porque estás poniendo a Dios por medio. Y en realidad lo que quieren es salirse con la suya. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Como dice aquí la palabra, no juraréis en vano. El jurar falsamente es mentir, es querer sacar provecho del nombre santo de Dios. Mateo, en el Nuevo Testamento, Jesús, en el Sermón de las Bienaventuranzas, dice allí en Mateo capítulo 5, versículo 33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, de mal procede. Ese es el consejo que le dan los abogados. Cuando usted va allí y te dice, responde estrictamente a lo que te digan, te pregunte. Tú sí seas así, tú no abundes. No, ¿usted estaba ahí? No. No, pero es que yo andaba allá, mira, pregúntale a fulano. No, te dijeron, tú estabas ahí, dígale no, ya. Pero a nosotros nos encanta dar explicaciones. Y dice, lo demás procede del mal, porque te estás enredando. Pero ya aquí Dios lo había dicho, hermano. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de corregir con esta enseñanza? Bueno, los fariseos enseñaban que unos juramentos eran obligatorios y otros no. Cuando no se usaba el nombre de Dios, no era como jurar con los dedos cruzados. Cuando no se usaba el nombre de Dios. Y
Y lo que Jesús está diciendo aquí, sean hombres de palabra. Ustedes son mis discípulos, ustedes no van a ser igual que el resto. Ustedes van a ser diferentes de lo que se viene enseñando acá. No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. No presten ningún juramento. ¿Por qué? Porque en el corazón tampoco tienen la intención de hacerlo. Él quiere que sus discípulos sean hombres de palabra. Tampoco se debe de blasfemar el nombre de Dios. Tampoco. Profanar, jurar falsamente, blasfemar el nombre de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ya Samuel estaba en casa del sacerdote Elí, allí en el templo, y Dios lo estaba llamando. Y a veces las personas pensarían, bueno, ¿y por qué no llamó a los hijos de Elí? Bueno, los que han leído la Biblia saben por qué no los llamó, ¿verdad? No los llamó precisamente por este pecado. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12 dice, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Versículo 13 dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre. Y mire la causa del juicio de Dios sobre la familia del sacerdote Elí para siempre. Dice, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Elí? Tomaban en poco las ofrendas que traían a la casa de Dios. Cuando la gente, el pueblo venía a traer ofrendas de sacrificios de animales, no esperaban ellos a que se hiciera el proceso que Dios había determinado que se hiciese. Y enviaban a su siervo y le decían, vete y córtame la mejor posta de carne y tráemela. Y si te preguntan quién lo dijo, los hijos del sumo sacerdote. Y tomaban en poco las ofrendas que eran para Jehová. Y a Dios no le gustó eso para nada. Para nada, y los eliminó. Blasfemar es hablar de Dios con desprecio, con reproche, irreverente. Blasfemar a Dios es cosa seria dentro del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que un hombre blasfemo, que un hombre que blasfemó el nombre de Dios fue apedreado inmediatamente. Así era antes. Imagínense hoy en día, si hoy hicieran esto así, hermano. Mira, hubiera matado más que el COVID. Más que el COVID. Porque se toma demasiado el nombre de Dios en vano. Levíticos capítulo 24, versículo 15 dice, dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero que esté entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Y ahí es donde yo digo, la gracia de Dios se ha malinterpretado. Porque entonces dicen, no, pero ya no estábamos bajo el viejo pacto, estábamos bajo el nuevo pacto de la gracia en el Señor Jesucristo. Pero es que la gracia del Señor Jesucristo no nos es una licencia para pecar y blasfemar y para hacer todo este tipo de cosas. ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Te das cuenta? En el Nuevo Testamento el Señor se habló acerca de un pecado que es imperdonable. El blasfemar, ¿qué? Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Pecado imperdonable. ¿Y qué es lo que es eso? Eso es atribuirle a Satanás las obras de Dios. Atribuirle a Satanás las obras de Dios. Y Jesús habló fuerte con relación a esto en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 3. Que habían interpretado allí los fariseos de que Jesús echaba fuera a los demonios por Beelzebú.
Y ahí es que él le tiene que responder, "Oh, si yo los echo fuera por Beelzebú, ¿y por quiénes lo echan vuestros hijos? Los hijos de los fariseos". Atribuir a Dios la obra de Dios a Satanás es no tener temor de Dios en lo absoluto. Hermano, cada vez que hacemos o decimos algo que da a los demás una falsa representación de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, de la autoridad de Dios y el carácter de Dios, estamos blasfemando. Es mi oración, hermano, que nosotros no se nos ocurra nunca decir Dios me dijo cuando Dios no te dijo. Es mi oración. Dese seguro que Dios le dijo, hermano. Y si no está seguro que Dios te dijo, diga, mira, la palabra de Dios dice. Y muéstralo en la palabra. Ahí sí. ¿La palabra de Dios dice esto? Sí. Ahí sí. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra en su contexto, por supuesto, como debe ser. Por eso le digo que es complicadito esto. Porque el cristianismo hoy en día se ha relajado mucho. Y la gracia, creen que te permite todo. Y porque su amor es inmenso, te va a perdonar todo. Y hay consecuencias. Sí, yo no digo que no te perdone. Yo creo en el perdón de Dios. Si no, no estuviera aquí. Mira, Pedro intentó apartar a Jesús de la cruz, ¿o no? Él lo intentó. Pero fue restaurado. Dios lo perdonó y lo restauró y lo usó. Pablo era perseguidor de la iglesia. Dios lo llamó, lo perdonó, lo restauró y lo usó. Sí, yo creo en el perdón, yo creo en la restauración. Pero de personas que genuinamente en su corazón entendieron que estaban haciendo algo bueno para Dios. Pero una vez que Dios los corrigió y los apuntó en la dirección correcta, jamás volvieron a hacer lo mismo. Los hermanos de Jesús pensaron que Jesús estaba loco. ¿Sabes qué? Se arrepintieron, creyeron en él después. Y fueron usados porque allí estaba Santiago, un bastión, columna de la iglesia en Jerusalén. Sí, yo sí creo en la restauración. Usar el nombre de Dios en vano es decir algo que Él no ha dicho o ha hecho. ¿Qué quiere? ¿Qué se requiere de nosotros con relación al nombre de Dios? Voy a ir rápido. Honrarlo con nuestras palabras. Santiago 3:7 dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar su lengua. Es maligna, es incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien, dice Santiago, el medio hermano de Jesús. Honremos a Dios con nuestras palabras. Nuestros labios y gargantas deben proclamar su grandeza, su bondad, su amor, su fidelidad todo el tiempo. El Salmo 105:1 dice, alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras entre los pueblos. Salmo 145:1 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 9:2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y podemos seguir. Hónralo con tus palabras, hónralo con tus pensamientos. Salmo 145 dice, meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Salmo 63:6 dice, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti en las vigilias de la noche, a la sombra de tus alas canto de alegría, porque tú eres mi ayuda, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene, que tus pensamientos sean de continuo en él. Hónralo con tus acciones. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hechos 5, versículo 40 dice: y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haberse tenido por dignos de padecer afrenta por causa de ¿quién? Del nombre de Jesús. Y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A Jesucristo. Hónralo con tus creencias. Gálatas 1, versículo 8: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito: si alguno predica un diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema. Una vez que usted creyó en el nombre de Jesucristo, no hay otro fuera de él. No hay salvación en ningún otro. No hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos que no sea en el nombre de Jesucristo. Hónralo con tu creencia, aparezca lo que aparezca en el futuro. Hónralo con tus palabras, con tus pensamientos, con tus acciones, con tus creencias. Dios nos ha dado la promesa en su nombre que seremos salvos. Romanos 10:13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Hechos 2:21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salmo 124:8: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 31:3: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Primera de Juan 5:13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, el nombre de Dios no es cualquier cosa. ¿O sí? No es cualquier cosa. El nombre de Dios representa todo lo que Dios es. Todo lo que Él es. Esa es mi oración, mi deseo para usted y para mí también. Y para mis hijos. Y para mis nietos, si Cristo no viene antes. Y cuántas generaciones Dios permita que puedan llegar a conocer de Cristo a través de ellos. Que no tomemos el nombre del Señor en vano. Que honremos su nombre, porque su nombre es todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Termino con esta meditación que tal vez sea una oración. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti para honrar y adorar tu santo nombre. Deberíamos de orar así todas las mañanas antes de llegar aquí a la iglesia. Hoy vengo a honrarte con mis hermanos en la congregación. Para eso dejé la comodidad del hogar. Para eso me levanté temprano. Porque he venido a honrarte. Ayúdame a honrar tu santo nombre. Perdóname por usar vanamente tu nombre. Hoy quiero renovar mi compromiso contigo de seguir honrando tu reputación, tu carácter y tu autoridad en mi vida. Vamos a cerrar en oración y después vamos a tomar la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre,